Gálatas capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 21 y hasta el capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor nos dice así: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra, Señor, que es alimento para nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, que nos santifica, porque tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Y te pido, Señor, que tú seas reconocido y exaltado, admirado, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. El Espíritu Santo nos ha enseñado y enfatizado en varias ocasiones y de varias maneras que la única manera, la única forma en que los pecadores podemos ser perdonados, podemos ser justificados, podemos ser salvados del eterno castigo del infierno, es mediante la fe en Jesucristo. Y no por nuestras buenas obras, no por nuestro buen comportamiento, no por nuestras prácticas religiosas. Él nos ha recalcado que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y que una vez que creemos en Cristo, los cristianos ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, porque mediante la ley hemos muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Nosotros ahora vivimos por la fe en el Hijo de Dios. No hacemos vana la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Sin embargo, hay falsos cristianos y falsos maestros que enseñan que es necesario añadir, es necesario completar, es necesario contribuir a nuestra salvación. Está bien que creamos en Cristo, pero no es suficiente. Tenemos que hacer algo, tenemos que contribuir. Y que nuestras buenas obras o el cumplir con los mandamientos y las prácticas religiosas de la ley del Antiguo Testamento es la manera de contribuir a nuestra salvación. Pero el Espíritu Santo nos ha demostrado que de la misma manera que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así también los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el apóstol Pablo ha estado girando alrededor del ejemplo de Abraham. Y nos dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de la misma manera los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. En cambio, los que confían en sus buenas obras o en la obediencia a la ley del Antiguo Testamento,
Él nos ha dicho que están bajo maldición. Bajo la maldición de Dios, ¿por qué? Porque no pueden cumplir con el estándar de Dios, con la demanda justa de la ley de Dios, que es una obediencia completa y perfecta a los mandamientos de Dios. Pero Cristo, gracias a Dios por Jesucristo, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros al morir en la cruz en nuestro lugar. El Espíritu Santo nos ha dejado claro que la ley tuvo su lugar, tiene su propósito, que la ley fue añadida al pacto abrámico y fue añadida a causa de las transgresiones hasta un cierto tiempo, hasta que viniera la descendencia a la cual fueron hechas las promesas, es decir, hasta que viniera Cristo. De modo que su propósito, el propósito de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, jamás fue ser un medio para alcanzar la salvación, sino más bien su propósito fue encerrarlo todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. De esta manera entonces la ley cumple su función. Y cumple su función despojándonos de todos nuestros argumentos. Despojándonos de todas aquellas todas aquellas cosas en las cuales confiamos en nosotros mismos, en nuestra bondad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir: es que yo soy una buena persona? No tienes ni idea de cuál es el estándar de Dios. La ley nos despoja de todos nuestros méritos, demostrándonos que somos pecadores y que merecemos el justo y eterno castigo de Dios, pero también que la única manera de salvarnos es confiando solamente en la obra de Cristo. Esa es la única manera. Pero aún así, muchos falsos cristianos siguen aferrados a que los cristianos estamos obligados a cumplir con la ley de Moisés para ser salvos, para ser hijos espirituales de Abraham, para ser herederos de sus promesas eternas. Los engañadores que habían llegado a las iglesias de Galacia, sin duda ellos recurrieron a la historia de Abraham. Sin duda. No es casualidad que el apóstol Pablo está recurrentemente tocando el punto de Abraham, porque seguramente ellos recurrieron al ejemplo de Abraham y de su hijo Isaac para decirles a los cristianos que, al igual que Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, igual que él se circuncidó, e igual que después su descendencia después se circuncidó y guardaron la ley de Moisés que Dios les dio en el monte Sinaí, pues de la misma manera también nosotros los cristianos tenemos que guardar la ley del Antiguo Testamento. Como dice el reconocido comentarista Douglas Moo, bien podemos imaginarnos a los agitadores argumentando que la promesa y la ley están correlacionadas, que solamente sometiéndose a la ley uno puede afirmar que verdaderamente es descendiente de Isaac y por lo tanto de Abraham, que solo las personas que guardan la ley pueden ser hijos de Sara. De allí que entonces ahora, imaginándonos este escenario en el que estaban los cristianos de las iglesias en Galacia, ahora en capítulo 4, versículos 21 al capítulo 5, versículo 1, Pablo procede a demostrarnos, fíjate bien, por medio de la historia del Antiguo Testamento, particularmente la historia de Abraham, que someternos a la ley del Antiguo Testamento, lejos de volvernos herederos de las promesas de Dios, en realidad nos excluye de heredar las bendiciones eternas de Dios. Ese es el propósito de este pasaje. Demostrarnos
a través de la historia de Abraham, que someternos a la ley del Antiguo Testamento, lejos de volvernos herederos de las promesas de Dios, nos excluye de las promesas de Dios. En este pasaje podemos ver 3 puntos. En primer lugar, lo voy a resumir en la historia, en versículos 21 al 23. La ilustración en versículos 24 al 28. Y la respuesta en versículos 29 al capítulo 5, versículo 1. 3 puntos muy sencillos. La historia, la ilustración o alegoría y la respuesta. Comenzamos entonces con la historia. Y la historia nos va a mostrar el caso de los hijos de Abraham. El apóstol comienza ahí el pasaje en versículo 21 diciendo lo siguiente: díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Notemos que Pablo llama a los cristianos que buscaban someterse bajo la ley del Antiguo Testamento a prestar atención, a reflexionar y a contestar al considerar lo que la ley dice. Cuando la Biblia habla de la ley, puede referirse básicamente a 3 cosas. En primer lugar, puede referirse a toda la serie de mandamientos, leyes, prohibiciones que encontramos particularmente en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Eso es la ley. Pero en otras ocasiones la Biblia utiliza el término la ley para referirse al Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero también la Biblia utiliza ese término de la ley para referirse a todo el Antiguo Testamento. En este caso, Pablo usa el término la ley para referirse a la historia que encontramos en el primer libro del Pentateuco, el libro de Génesis. No es un libro de leyes, pero es un libro que forma parte de la ley de Dios. Y en este libro nosotros encontramos el ejemplo de Abraham. Ya el apóstol Pablo ya ha hablado acerca del ejemplo de Abraham, si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 15, versículo 6, él ha citado este pasaje para decirnos que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tomó por justicia. Abraham creyó en Yahvé y él se lo reconoció por justicia. Pero ahora ya no se va a enfocar tanto en el ejemplo de Abraham, sino que se va a enfocar en otros pasajes del libro de Génesis para hablarnos acerca de los hijos de Abraham. Los agitadores que habían llegado a las iglesias decían: nosotros somos los hijos de Abraham, somos de la descendencia de Isaac, y si ustedes quieren ser herederos de las promesas, tienen que hacer lo mismo que hizo Abraham, se circuncidó. Tienen que hacer lo mismo que hizo su hijo, se circuncidó. Tienen que hacer lo mismo que hicieron los hijos de Isaac, que es guardar la ley del Antiguo Testamento. Ese es el argumento. Y en versículo 22 de nuestro pasaje, Pablo nos explica, fíjate bien, nos explica la historia, nos presenta la historia. Nos presenta estos 2 casos, diciendo en versículo 22, porque está escrito, fíjate bien, porque está escrito, que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. El libro de Génesis nos presenta, nos enseña que Dios le prometió a Abraham que él tendría un hijo. ¿Recuerdan eso? Que él tendría un hijo y que por medio de él tendría una descendencia innumerable. Y que su descendencia serían los herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Génesis 15, versículos 4 y 5 nos dice que cuando Abraham tenía 75 años de edad, fíjate bien, jóvenes, no se desanimen. Abraham tenía 75 años de edad. El Señor le prometió: uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y Yahvé lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia.
Qué alegría, ¿no? Qué alegría que una persona, un hombre de 75 años, cuya esposa era estéril, Dios le hiciera esta promesa asombrosa, maravillosa. Seguramente nosotros estaríamos contentos y felices si estuviéramos en los zapatos de Abraham. Pero pasaron, ¿sabes?, 11 años después de esas palabras del Señor y no hay hijo. Si tú crees que Dios se ha tardado, imagínate lo que ese hombre anciano está pensando. Ya tiene 86 años y nada de hijo. Además, Saraí pues ya era una ancianita estéril. Y entonces ellos quisieron ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de ayudarle a Dios? ¿Sí? Pues ellos quisieron ayudarle a Dios. Y a Saraí, la esposa de Abraham, se le ocurrió la fantástica, irónicamente hablando, la fantástica idea de cómo podían ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y entonces Génesis 16, versículos 2 al 4 nos dice que Saraí le dijo a Abraham: mira, Yahvé me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, o sea, mi esclava, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Saraí. O sea, le gustó la idea, dijo, pues, está bien. Puede ser que de veras esa sea la manera en que Dios quiera que tengamos un hijo. Y entonces Saraí, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. De esta manera Sara le dio a Abraham a su esclava como esposa. Eso es lo que está diciendo. Por mujer. Y Abraham tuvo con Agar a su primer hijo, al cual le puso el nombre de Ismael. Bien. Pero Ismael no era el hijo que Dios le prometió a Abraham que sería el heredero de todas sus promesas. Dice, ok, tú vas a hacer las cosas como tú quieras, eso no significa que yo tengo que hacerlas como tú quieres. Él no es el hijo del cual yo te hablé. El Señor le dijo en Génesis 17, 20, 21, en cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Y tal como el Señor se lo había prometido, aunque Sara era estéril y anciana, y aunque Abraham ya tenía 100 años de edad, Dios intervino poderosamente, sobrenaturalmente, de manera milagrosa. Sara concibió y dio a luz al segundo hijo de Abraham, al cual le pusieron el nombre de Isaac. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en versículo 22 que Abraham no tuvo solamente un hijo. Les dice, no se olviden, Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo 2 hijos. En el versículo 22 nos dice que está escrito en la ley que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, o mejor dicho de la esclava, es decir, de Agar, y otro de ¿quién? De la libre, es decir, de Sara. Pero notemos que Pablo añade en el versículo 23, pero el hijo de la sierva, es decir, Agar, la esclava, nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Como vemos allí, el Espíritu Santo explica que Ismael, el hijo de la esclava, nació según la carne. Ahora, ¿qué significa eso? La Nueva Traducción Viviente acertadamente comunica la idea del versículo diciendo lo siguiente: el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Escuchas eso?
El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Eso significa entonces que Abraham y Sara trataron de cumplir la promesa de Dios por sus propios medios, a su propia manera. Pero el Señor fue más claro al decirle a Abraham: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Y por eso Pablo nos dice en su pasaje que el hijo de la libre nació por medio de la promesa, no del esfuerzo humano, no de la manera humana, nació por medio de la promesa de Dios y no del esfuerzo humano. Isaac entonces fue el hijo que Dios le prometió a Abraham y a Sara. Él es el hijo de la promesa. Él es el heredero de todas las bendiciones. Él y su descendencia son los herederos de todas las bendiciones que Dios le hizo a Abraham. Pero Ismael, el hijo de la esclava, no heredó las promesas de Dios. ¿Sabes eso? También fue hijo de Abraham, pero no heredó las promesas. Génesis 21, versículos 1 y 2 nos dice que Yahvé prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé por Sara como había prometido. Sara concibió, dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Eso nos demuestra que cuando Dios hace una promesa en su palabra, podemos estar seguros de que Él es todopoderoso y totalmente confiable para cumplir lo que ha dicho. Así es Dios. Pablo entonces parte de este caso, este es el caso histórico, libro de Génesis, y él parte de este caso histórico de Ismael y de Isaac para enseñarnos cómo el caso de ellos es una ilustración de aquellos que confían en la promesa de Dios por un lado, y es una ilustración por otro lado de aquellos que confían en que pueden cumplir o hacer que se cumpla la promesa de Dios por sus propios medios. Así que entonces el apóstol Pablo nos lleva al segundo punto, que es la alegoría o la ilustración. El apóstol Pablo observa, dice en versículo 24, esto contiene una alegoría, ¿sí o no? Pues estas dos mujeres son dos pactos. Ahora bien, en la historia de la iglesia, o en la historia de la iglesia y en la historia de la interpretación bíblica, se suscitó en la iglesia temprana un problema con la interpretación bíblica. Y ese problema fue el problema de la alegorización. Y es decir, no importa si realmente Adán existió o no existió, es una ilustración, es una alegoría de ciertas verdades espirituales. Pero eso no es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo no está diciendo eso no sucedió, esto solamente fue para que Dios quería mostrarnos estas realidades espirituales. No esto es lo que Pablo está haciendo allí. La palabra alegoría literalmente significa decir algo diferente a lo que se habla. Decir algo diferente a lo que se habla. Hablar con otro significado. Ahora bien, el comentarista Douglas Moo afirma que la palabra alegoría simplemente se refiere a una interpretación que hoy en día llamaríamos figurada. ¿Entendemos eso? Por eso la Nueva Versión Internacional traduce ese versículo diciendo, ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Entonces no está negando el hecho histórico de esas dos mujeres, sino está negando el hecho histórico de esos dos hijos. Está diciendo, voy a usar ese ejemplo histórico, ese caso histórico para ilustrarles una verdad espiritual. John MacArthur señala que la palabra alegoría alude a la idea de una cosa, fíjate bien, una cosa que es representada con la imagen de otra cosa. En este caso, la verdad espiritual es
ilustrada por el relato histórico. Y por eso se puede hablar más correctamente de analogía, en lugar de alegoría. De analogía, ya que este es el significado básico del término griego. De allí que entonces, la Nueva Traducción Viviente traduce esta parte del versículo 24 diciendo lo siguiente. Estas dos mujeres, fíjate bien cómo lo traduce, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Así que Pablo no reinterpreta el relato de Génesis de una manera alegórica, no lo saca de su contexto original, sino que lo usa de una manera figurada, de una manera como ilustración, y nos ilustra cómo Agar y Sara, las madres, de esos dos hijos, Isaac, Ismael de Agar, Isaac de Sara, representan la condición de los que tratan de ganar su salvación por medio de su propio esfuerzo, por un lado, y los que reciben la salvación como un regalo de la promesa de Dios. Ahora bien, estas mujeres, dice el apóstol Pablo, representan entonces, ¿cuántos pactos? Dos pactos. Tenemos que hablar de esos dos pactos entonces. En primer lugar es el pacto que engendra hijos esclavos, dice el apóstol Pablo. Observa lo que nos dice allí. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora, Pablo nos dice que la esclava, es decir, Agar, es una ilustración del pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Ahora bien, debemos recordar la historia bíblica. El monte Sinaí es el lugar en donde el Señor, después de sacar a su pueblo de Egipto, los llevó al monte Sinaí, y en el monte Sinaí hizo el pacto mosaico con ellos. En el monte Sinaí les dio su ley por medio de Moisés. Pero Pablo afirma que ese pacto mosaico, ese pacto sinaítico, que está basado en la obediencia a la ley de Moisés, ¿qué es lo que engendra? Hijos para ser esclavos. Eso es lo que engendra. Hijos para ser esclavos. Pero ¿por qué engendra hijos para ser esclavos? Pablo ya nos ha explicado que el propósito de la ley era demostrarle al hombre que es esclavo del pecado, que no puede cumplir por sus propios medios, su propio esfuerzo con las demandas de la ley de Dios, y que en consecuencia está bajo la maldición de Dios, ¿no es cierto? Por tanto, aquellos que buscan la salvación por medio de su propio esfuerzo, por medio de su propia obediencia a la ley del Antiguo Testamento, por su buen comportamiento, son hijos, fíjate bien, que nunca alcanzan la libertad, nunca alcanzan la salvación, porque a causa de la debilidad humana, nunca pueden cumplir con las demandas de la ley. Entonces engendra hijos esclavos. Esclavos a la ley, tratando de cumplirla, y nunca pueden cumplirla. Nunca pueden liberarse de ella, y nunca pueden librarse de la maldición de la ley. Por lo tanto, aquellos que escogen ese camino siempre serán esclavos. Siempre tratando y nunca logrando. Por lo tanto, los falsos cristianos, judaizantes y sus seguidores, que tratan de lograr su salvación o completar su salvación por medio de la obediencia a la ley del Antiguo Testamento, de su buen comportamiento o cumpliendo con prácticas religiosas, no son hijos de Isaac. No son hijos de la promesa. Fíjate el argumento del apóstol Pablo. Los agitadores están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Lo que está diciendo Pablo es, son hijos de Abraham, pero no son hijos de la descendencia de Isaac. Son como Ismael. Imagínate el impacto para los judíos, los judaizantes, al escuchar estas palabras. Ustedes no son hijos de la promesa.
Ustedes son como Ismael, perdónenme, ustedes son como Ismael, hijos de Agar, la esclava, que engendra hijos para ser esclavos. Y luego Pablo añade en su analogía o ilustración que Agar es, o representa, el monte Sinaí en Arabia. El apóstol Pablo no nos está dando una clase de geografía nada más. Tiene una razón para decir eso. El monte Sinaí, recordemos, es el lugar donde Dios le dio a su pueblo su ley. Pero ese monte Sinaí, ¿en dónde se encuentra? En Arabia. Eso significa una cosa: fuera de la tierra prometida. Su pueblo, cuando Dios le dio la ley, no estaba en la tierra prometida. De tal manera que el apóstol Pablo está diciendo que ellos siguen sin entrar en la bendición de la tierra prometida y en el reposo de Dios. Pablo añade que Agar corresponde a la Jerusalén actual. Todavía más fuerte su argumento. Corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Observa cómo el apóstol Pablo de este argumento ahora dice: la Jerusalén actual, donde estaban los judíos, el centro de la actividad judía, de la religión judía, dice: Agar corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Es decir, los judíos, fíjate bien, los judíos que eran observantes de la ley del Antiguo Testamento, pero se negaban a creer en Cristo, dice, es como el pueblo que estaba en el monte Sinaí y no habían entrado en la tierra prometida. Está en esclavitud con sus hijos. Ellos eran esclavos que trataban de lograr y alcanzar la justicia de Dios y su libertad por sus propios medios, por su propio esfuerzo, por su obediencia, por sus prácticas religiosas, pero sin poder alcanzar la justicia de Dios, sin poder alcanzar la libertad, sin poder alcanzar la salvación, el reposo que solamente se encuentra en Cristo. Ese es el pacto sinaítico. Pero recordemos, 2 mujeres, 2 hijos, 2 pactos. ¿Ok? Tenemos entonces el otro pacto. En versículo 26 nos dice: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Notemos entonces que Pablo está haciendo un contraste ahora entre la Jerusalén actual, la Jerusalén de su tiempo, que es esclava juntamente con sus hijos, son esclavos, son como Agar, no han entrado en la promesa, no han entrado en la tierra prometida espiritual, porque no quieren creer en Cristo. Pero por otro lado tenemos la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. Esta Jerusalén de arriba es la Jerusalén celestial, que es libre juntamente con sus hijos. Y los hijos de esta Jerusalén celestial son aquellos que hemos creído en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Filipenses, por ejemplo, capítulo 3, versículo 20, nos deja claro que nuestra ciudadanía como cristianos, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Antes que ser ciudadanos de este país, somos ciudadanos del cielo. De igual manera, Hebreos 12, versículo 22 nos asegura a los cristianos: ustedes en cambio, fíjate bien, ustedes se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Si tú has creído en Cristo, tú ya has venido a la ciudad celestial.
a la Jerusalén de arriba. Así que entonces Sara representa el pacto abrámico, el pacto de la promesa que se cumple en el nuevo pacto para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros ya no somos esclavos a la ley, somos libres de la esclavitud de la ley. Sara representa el pacto que engendra hijos libres de la ley, libres de la maldición de la ley, que son herederos de las promesas de Dios, tal como lo fue Isaac. Y esto concuerda con las palabras del profeta Isaías que Pablo cita en el versículo 27. Observa. Porque, explicación, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está citando estas palabras del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta la importancia de conocer las Escrituras? Porque su argumento se basa en las Escrituras. Y él está citando lo que Dios dijo en Isaías 54, versículo 1. Son esas palabras que acabamos de leer ahí en el versículo 27. Y en su contexto original, es decir, cuando Isaías escribió estas palabras, en su contexto original, se refieren, fíjate bien, al pueblo de Israel que se encontraban en el exilio babilónico y celebraban el tiempo cuando Dios iba a revertir la situación de su pueblo exiliado y aparentemente abandonado por Dios, su marido, para traerlos a la tierra prometida. Entonces observa las similitudes entre Isaías 54 y el caso que nos está presentando el apóstol Pablo, diciendo: la Jerusalén de aquí, la Jerusalén de este tiempo, la Jerusalén juntamente con sus hijos que son esclavos a la ley y no quieren creer en Cristo, son como el pueblo de Judá que fueron llevados al cautiverio, que estaban en el exilio, estériles, abandonados aparentemente por Dios, el marido de su pueblo. Pero hay algo que Dios iba a hacer, y celebraba que Dios iba a intervenir para que la estéril Israel, la estéril Jerusalén, iba a dar a luz a una gran cantidad de hijos. Por la gracia, fíjate bien, por la gracia y la misericordia de Dios. No por su buen comportamiento, por eso estaban en el exilio. Simplemente porque Dios lo iba a hacer. Simplemente porque Dios decidió hacerlo. Simplemente porque Dios es fiel a sus promesas. Pablo entonces asocia a la Jerusalén actual y a sus hijos, esclavizados a la ley de Moisés, con Agar, la mujer que tuvo a Abraham de marido, recordemos, y que dio a luz a Ismael. Pero el Señor prometió en Isaías 54 que la Jerusalén estéril tendría hijos en abundancia. Estos hijos, fíjate bien, estos hijos somos aquellos que por la obra de Dios, no por nuestro esfuerzo humano, no por nuestros méritos, no porque nosotros logramos alcanzar el estándar de la justicia de Dios, porque no podemos hacerlo, sino por la obra sobrenatural del Espíritu. Y mediante la fe en Jesucristo hemos sido engendrados como hijos espirituales de Abraham y en consecuencia herederos de las promesas de Abraham, como su hijo Isaac. Y por eso Pablo concluye en versículo 28 diciendo: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Son hijos de la promesa. Y nosotros, que no éramos hijos, hablando de nosotros que no somos judíos, que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, ahora, en Cristo, hemos sido
acercados por la sangre de Cristo. Y ahora somos herederos de esas maravillosas promesas en Cristo. Así entonces tenemos la historia, así entonces tenemos la analogía, alegoría, ilustración, finalmente la respuesta. ¿Cómo debemos responder a esta realidad? Pablo nos advierte que de la misma manera que Ismael, el hijo de la esclava en el Antiguo Testamento, el que nació según la carne, persiguió al que nació según el Espíritu, es decir, a Isaac, así también sigue sucediendo ahora. Los que buscan ganarse el cielo o el favor de Dios o sus bendiciones por sus buenas obras o por cumplir la ley de Moisés, sus prácticas religiosas, se opondrán a los que vivimos por la fe en la gracia de Dios y nos atacarán tratando de someternos a la misma esclavitud a la que viven ellos. Y por eso Pablo nos dice en versículos 30 y 31, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Nuevamente vuelve a la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Pablo está citando la Escritura, está citando Génesis 21:10, pero es algo interesante que cuando tú vas a Génesis 21:10, las palabras que está allí, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Y tú vas a Génesis 21:10, quien dijo eso es Sara. Sara le dijo a Abraham, echa fuera a la sierva juntamente con su hijo. Pero esas palabras de Sara fueron confirmadas por el Señor, porque el Señor le dijo a Abraham en versículo 12, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Así que entonces, al final de cuentas, es lo que Dios decía. Todo sistema religioso, entonces, hermanos, todo sistema religioso que se basa en las obras, en el esfuerzo humano, en la buena conducta, en los méritos que uno puede lograr por su buen comportamiento, por cumplir con ritos y ceremonias religiosas o por cumplir, entre comillas, con la ley de Moisés, es como la esclava con su hijo. ¿Qué debemos hacer entonces? Nuestra responsabilidad como hijos de la libre es rechazar, desechar, echar fuera todo lo que se oponga al Evangelio de la gracia. Y por eso Pablo concluye en capítulo 5, versículo 1 diciendo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Como dirá más adelante el apóstol Pablo, nosotros cumplimos la ley de Dios, cumpliendo la ley de Cristo. Así es como vivimos. Muchos usan el que no estamos bajo la ley como un pretexto para vivir desordenadamente, para vivir en el pecado. No es lo que significa. Pero ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Nosotros miramos al Nuevo Testamento y vemos las enseñanzas del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos enseña aún cómo nosotros podemos encontrar utilidad práctica en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y así es como nosotros debemos vivir. No como hijos de la esclava, sino como lo que somos, hijos de la libre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, gracias porque tú nos has hecho libres en Cristo. Señor, y no queremos vivir dándole rienda suelta a nuestra carne. Queremos vivir sometiéndonos a tu Espíritu.
guiados por tu Espíritu, obedeciendo a tu Espíritu, que nos habla, que nos enseña, que nos aconseja, que determina lo que es verdad y no, que determina lo que es pecado y no, a través de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a vivir así. Y ayúdanos a admirar la grandeza de tu gloria al hacernos hijos de la libre y no hijos de la esclava, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú nos has llamado para vivir en libertad y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Libres del pecado, libres de nuestro antiguo yo. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Y que ya no vivamos nosotros, Señor. Que nosotros disminuyamos, menguemos, para que tú crezcas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.